Muy buenos días, mi nombre es Jaime Osvaldo de la Torre Urrutia, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, carrera de Derecho. A continuación, les voy a presentar mi proyecto de vinculación, tema violencia de género digital. La violencia de género digital es el tema que abordaremos en la presente cartilla, por el cual la violencia es todo acto u omisión por parte de una persona hacia otro sujeto, por el cual ejerce algún tipo de acto, como por medio de golpes, faltas de respeto por medio de imágenes, memes u opinión que denigre a algún tipo de persona o también denominado discriminación, por el cual es sumamente importante conocer las problemáticas pertinentes o identificar el tipo de violencia que se está ejerciendo para denunciar este tipo de delito que está contemplado dentro de la ley, como es el Código Orgánico Integral Penal, que es aquel organismo que está encargado de sancionar a este tipo de personas por el daño causado a la víctima o por la omisión de algún tipo de responsabilidad que es y debe ser obligatoria. Definiciones generales. La violencia de género contra las mujeres tiene su origen en estereotipos y perjuicios acerca de los atributos y las características que poseen hombres o mujeres y en expectativas de las funciones sociales que ambos supuestamente deben desempeñar. Por ejemplo, que las mujeres son las únicas encargadas de las labores domésticas, que no tienen suficiente autoridad para ocupar cargos directivos o que son débiles por naturaleza. La violencia de género se produce de distintas maneras, porque existe la violencia sexual, física y psicológica. De estos ejemplos se desprende otro tipo de violencia, como la doméstica y la violencia vicaria. No solo existe este tipo de delitos tipificados por la ley, sino que también se produce o las víctimas pueden ser tanto hombres como mujeres, niñas, niños y personas que están en el grupo LGBT. El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Los derechos que protegen a los ciudadanos de la violencia de género se ve reflejado en los siguientes derechos. Libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que toda persona posee y este derecho consta de dar, argumentar, opinar y dar su criterio sobre cualquier acontecimiento. Puede ser tanto de política como familiar, social o personal. Pero siempre debemos de tener en cuenta que la libertad de expresión posee un límite, por ende no debemos de dirigirnos a otras personas de forma incorrecta, mediante las calumnias o injurias, que se reflejan tanto en la vida real como por medio de las redes sociales. A estos son medios digitales que facilitan la interacción con los usuarios. Derecho a la integridad personal. En el artículo 23 de nuestra Constitución nos habla la protección directa a las personas sobre cualquier acto que contemple un delito que ejemplifique cualquier tipo de violencia, tanto psicológicamente, sexualmente o físicamente. Recordemos que la violencia se presenta mediante comentarios u opiniones que atacan a la autoestima de las personas mediante las redes sociales. Así como nos ha traído múltiples beneficios, el Internet también ha traído consigo consecuencias muy graves hacia los usuarios, ya que al ser un medio digital lo utilizan como un medio de comunicación para atacar a la víctima o obtener algún tipo de beneficio causando daño. Por eso hay los derechos humanos. Derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación es uno de aquel principio que resguarda y garantiza nuestro Estado, la no discriminación, por el cual cuando existe discriminación está dando lugar al cumplimiento de un delito tipificado por el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, por el cual
El artículo 177 del COIF nos indica que la persona que cometa actos de violencia, que puede ser tanto física como psicológica hacia otro sujeto, por causas como u nacionalidad, por su sexo, por el estatus económico, etc., será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si se produce heridas como delito de lesiones, será considerado directamente como un agravante para la sanción impuesta con pena privativa de libertad en 1/3. Superioridad de género. Una de las causas más comunes que existen en los hogares es el ego o la superioridad de aquella persona que está sobre la otra. Al recaer en esta idea puede producir daños colaterales en la víctima, que puede ser tanto hombre como mujer, daños psicológicos o incluso llegar a la violencia física. Deficiencia económica. Por medio de las redes sociales existen jóvenes o adultos que menosprecian a otro por ser pobres o por tener una economía deficiente, mediante comentarios de desprecio y humillación. Consecuencias. Trastornos mental de la salud. A causa de comentarios discriminatorios o actos de odio puede tener como consecuencia la bulimia y la anorexia, ya que mediante las burlas que se presentan en Internet hacen dudar a la persona sobre su aspecto corporal. Por ende dejan de alimentarse bien y por el resto de personas le parece desagradable su aspecto físico, por el cual no debemos permitir estos comentarios y mucho menos que afecten nuestra vida. Depresión. La depresión se puede ver reflejada por el bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza de una persona debido a que en las redes sociales se producen comentarios muy poco agradables para las personas, por ende causan depresión, debido a la inseguridad que se sienten con respecto a un punto de vista o a una ideología o inclinación religiosa a través de una publicación por los medios digitales. Muerte. Al cometer un delito de asesinato por causas violentas o que desencadene violencia que pueda ser física o sexual, puede causar la muerte a las víctimas. Por ende, esto traerá consigo consecuencias nefastas, no solo para los familiares de la víctima, sino más bien tendrá que ser sancionada el actor que cometió dicho delito y será sancionado según el tipo penal a través del Código Orgánico Integral Penal. La implementación de la Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. El avance de la tecnología nos enfrenta ante muchas posibilidades que permiten intromisiones en la vida íntima de las personas, que obligan a establecer nuevos y adecuados sistemas de protección técnicos y jurídicos. Para tal efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación, medidas para la prevención, atención y protección y reparación integral de las víctimas. La reeducación de las personas agresoras, con el fin de garantizar a los sujetos de protección de esta ley una vida libre de violencia que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. La Constitución de la República, artículo 11. Garantiza tus derechos al no ser discriminada por razón alguna y obliga al Estado a realizar acciones afirmativas para promover una igualdad real en favor de titulares de derecho que se hallen en situación de desigualdad, como es el caso de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, e incluso a las personas que son de atención prioritaria. Por ende, no olvidemos que nuestros derechos deben ser respetados y prevalecer el cumplimiento de estos en todo momento. Además, creo que la violencia o actos sexuales, incluso la violencia física que cause daño a las víctimas, deben ser castigadas con pena máxima. Proteger nuestros derechos. He llegado a la conclusión
que la violencia de género afecta tanto a hombres como a mujeres que son víctimas de los malos tratos. No solo se da por parte de su pareja, sino también de parte de sus familiares o incluso por sus amigos por medio de las redes sociales, en el cual se hace notar las diferencias ideológicas de cada persona. Por ende, no debemos de permitir que este tipo de actos o actitudes se sigan presentando en nuestra vida o en nuestro día a día. Además, creo que la violencia o actos sexuales, incluso la violencia física que cause daño a las víctimas, deben ser castigadas con la pena máxima y reformar esta particularidad en el Código Orgánico Integral Penal, para que exista esta reforma con mayor precisión. Por último, nuestros derechos deben ser netamente garantizados, aplicando las normas para todos, no solo para un grupo de personas en especial. No dejar que se cometan delitos como la concusión o el cohecho en la correcta administración de justicia. No debe ocurrir este tipo de situaciones, ya que es sumamente importante que el Estado castigue a los que cometan estos delitos u otros que afecten de una u otra manera a la garantía de nuestros derechos, que son inalienables, intransferibles, legítimos, etc. La violencia de género es una problemática que no solo les incumbe a las féminas. A la inversa, es un tipo de maltrato sobre la cual hombres y féminas poseen responsabilidad y un nivel de acción propio para frenarla en sus entornos privados y transformar los patrones machistas y violentos en valores de respeto y tolerancia en relación a las damas. Debemos de llevar a cabo en los centros educativos charlas como la de no maltrato de género para que no tengan conocimientos y se quiten el temor de denunciar, debido a que no tienen que callar, sino más bien ejercer su derecho de custodia y salvaguardar sus vidas, ya que si no lo realizan puede terminar en muerte. Gracias.